Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Aguárdenme 3 minutitos que ya regreso. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Una reforma Bueno, popular. Ay, no los escucho, esperen que pongo el otro auricular. ¿Ahí ustedes me escuchan correctamente? sí, Sí, correcto, abogada. sí se lo escucho. Entonces soy yo que no los estoy pudiendo escuchar. A ver, ahora. Si alguien puede decir algo para ver si yo los escucho. Buenas Buenas tardes, tardes. abogada. Buenas tardes, economista. Abogado. Voy a sacar ese. Bien, bueno, primero que nada, hoy vamos a tener una actividad práctica, ¿sí? Para poder trabajar el tema que nos toca, que es medios de comunicación y lo que es la cultura del Ecuador. Y vamos a hacer una competencia, ¿sí? La- ¿Pudieron leer el texto esta semana? Ahorita me acaba de pasar, ¿no? Iba a ser media hora después de sí, teníamos la lectura. Hola. Media hora. ¿No? Sí, Sí, abogada, sí, sí, sí podemos leer. perfecto. Entonces les voy a mostrar la propuesta. Denme un segundito. Nada más.
A ver, que busco el documento con la actividad que tenían para hoy planificada para ustedes. Bueno, primero que nada, ¿alguna duda en relación a la lectura? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Cuál es el formulario obligatorio? Ya. No, para ti. Para ti, pues, te ponemos acá con el formulario obligatorio. Mandando todas las copias. Cuando vienen cuando no. Pero todo el mundo, entonces, yo me digo que mi hermano, claro, don Marquito, don Marquito, no me enseñó usted con divorcios. No, tampoco. Ya, pues este es de mucho de amor, hasta luego. Hasta luego, Jofreciño. Domingo, voy a salir. Y ver Ecuador, Costa Rica. Bueno, ¿no hay dudas? ¿Quedó claro de lo que leyeron? De la lectura de esta Todo claro. semana, abogada. Bien, antes de empezar con la actividad práctica, sí, de la lectura de la semana de esta semana, de la semana 13. Antes de No. iniciar, sí, dígame. No, sí entendí lo de la lectura de esta semana. Bien, perfecto. Antes de iniciar con la clase de esta semana, me gustaría problematizar una cuestión, ¿sí? Ustedes tenían medios de comunicación. De esos medios de comunicación, ustedes leen algún diario, consumen noticias. Sí, abogada. Bien, Ajá. ¿cómo relacionaríamos los medios de comunicación con la cultura del Ecuador? ¿Qué punto tangente creen que podemos llegar a tener? Es que Y no es para consejo empresarial. Los medios de comunicación influyen en la opinión de las personas. para contestar esa ¿Y de qué manera, por ejemplo? Depende. O, a su vez, digamos, ¿Cómo sería el depende? Depende, por ejemplo, cuando es informativo por accidentes o informativo por, no sé, casi todo informativo como país para, pues, para el turismo. Ujú. Bien, ¿y cómo lo haría, por ejemplo? A los medios de comunicación, ahora ya es variado, pues antes era solo televisión, periódico, ahora es redes sociales también. ¿Cómo sería a través de cómo vincularían los medios de comunicación con la cultura o con la diversidad cultural? ¿Creen que los medios de comunicación difunden la cultura? No, no es muy frecuente que se difunda actualmente ahora los medios de comunicación, o sea, de la cultura. Yo creo que no. Solamente se encargan de informar
o sea, noticias que pasan a nivel nacional e internacional, ¿no? Bien. Tendrían que difundir la cultura. Voy con otra pregunta. ¿Creen que los medios de comunicación son éticos? No, 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 totalmente. no. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque hablar de comunicación implica varias cuestiones. ¿Saben lo que es un colador? Depende de lo que signifique para el colador y para nosotros, porque como venimos de diferentes países. Ah, bien, bien. Les voy a mostrar una fotito a ver si estamos hablando del mismo lenguaje para poder entender. Colador. Esto. ¿Se llama colador acá? Sí, es Sí, un sí. colador, Bien, ese puede ser un producto, un Cernidor bien. también. Cernidor. Ahí está. Cernidor o colador, como le quieran llamar. Cuando hablamos de noticias y de comunicación, ¿sí? Nosotros tenemos mucha información. ¿Por dónde consumen, por ejemplo, las noticias diarias? Creo que en la creo que es actualidad por redes social. sociales. Televisión, radio Ujú. y redes sociales. Bien, televisión, redes sociales. ¿Todas las noticias de las redes sociales son verdaderas? No todas, tienen que No, venir de una fuente que sea confirmada, más o menos, son ¿no? manipuladas a conveniencia. Bien, ahí me gustó algo, que sea confirmado. Por eso yo les paso en la foto del cernidor o del colador, porque necesitamos ir verificando que las fuentes sean correctas. Porque si yo les digo, vino un ovni ayer y desapareció todo un pueblo. Esa es una Quizás noticia. usted lo ven en una noticia o muchos lo pueden ver en una noticia y algunos creerán y otros no. Lo importante es verificar siempre las fuentes de información, ¿no? Nosotros sabemos en Ecuador qué diarios hay. Los más importantes del comercio, el universo, los más grandes. El Esos son diario, el los diario. diarios tradicionales. Ujú. Bien, hay un montón de diarios, ¿sí? Pero hay diarios que tienen ya trayectoria, que tienen bastantes años, ¿no? Hay diarios más serios y otros menos. Lo que siempre tenemos que hacer con las noticias es tratar de tamizarlas, de cernirlas, de tratar de determinar si esa fuente es fiable o no. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un medio donde las noticias ahora circulan mucho más rápido que antes. No es el diario impreso que uno revisaba y volvía a revisar y volvía a revisar para ver si la información estaba bien escrita, si la fuente era correcta, si la fuente era fiable. Ahora, muchos diarios publican sin verificar ni siquiera faltas de ortografía, publican por publicar sin confirmar la fuente de información y eso genera desinformación o las que nosotros llamamos fake news. A veces esas fake news son a propósito. ¿Ustedes vieron la campaña de Trump en Estados Unidos, la campaña presidencial? No, la verdad. Las campañas de acá, del presidente, ¿acompañaron las noticias? Desde aquí Sí, sí. un poco. Ujú. Bien. Fíjense que cuando hay este juego político del siglo XXI, especialmente de los últimos 10 años, ha sido una guerra política bien fuerte con bastante fake news. ¿M? Entonces, esto es lo que yo les digo, es importante que nosotros empecemos a tamizar. Así como yo les digo, bueno, pueden utilizar el chat GPT, Cloud, Gemini, Copilot, etcétera, para buscar información, pero tamicen.
pidan las fuentes, verifiquen que esas fuentes sean confiables. ¿Por qué? Porque no les puedo decir, no utilicen la inteligencia artificial, porque todos ya utilizamos la inteligencia artificial. Y si no, nos vamos a estar quedando atrás. Es importante que la sepan utilizar con este tamiz, identificando las fuentes. Por eso es importante que cuando ustedes elaboren el prompt, como yo les indiqué, la clase pasada les enseña cómo usarlo, ¿no? Bien. No, ¿No les enseñé? No, no Bien. nos ha enseñado. ¿Sabes? Bueno, vamos brevemente con eso y luego les indico. ¿Alguien, quién de ustedes usa inteligencia artificial? Levante la mano. yo, Bien, Todos, ahí. todos utilizamos todos. No, pregunto porque en clases anteriores hubo uno o dos que no utilizaban. Bien. ¿Quiénes saben utilizar un prompt? No, yo no sé utilizar abogado. O saben qué es un prompt? es un comando determinado que se le da a la IA para que la IA reaccione acorde a lo que uno pide, un criterio mm, más directo y no dejar que la IA lo interprete todo a su gusto, porque por lo general, Ujú. cuando no se le da un prompt específico, la IA Bien, inventa citas, inventa referencias y demás. exacto. Un prompt es un comando o una orden que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Esa orden tiene que ser completa, contextualizada, indicando cada detalle de lo que nosotros queremos. Imagínense, si yo les pido, chicos, tráiganme un auto. ¿Ustedes qué auto me trajeron? Tenemos que Cualquier preguntar. marca. Cualquier auto porque no No es que no especifica marca. especificó. ¿Es de juguete? ¿Es de plástico? ¿Es real? ¿De qué marca? ¿Qué color? ¿Qué año? ¿Qué chapa? ¿Qué modelo? ¿No? Entonces, eso mismo nosotros tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Entonces, si yo les pediría que busquen una noticia, ¿cómo le pedirían a la inteligencia? Invéntense ustedes la noticia aquí. ¿Cómo le pedirían a la inteligencia artificial que busque esa X noticia o esa X cosa? A ver, ¿qué le pedirían a la inteligencia artificial primero? Por ejemplo, si quisiera saber, qué sé yo, cómo fueron los porcentajes de las personas que ganaron las elecciones pasadas en las alcaldías de las ciudades más importantes, algo o sea, se me ocurre preguntarle. Bueno, entonces, ¿cómo armaríamos ese prompt o esa orden que yo le doy a la inteligencia artificial? O sea, le preguntaría, dime quiénes ganaron las elecciones cantonales, eh, las últimas elecciones, las Bueno, últimas primero, elecciones cantonales. bien. Elizabeth, ¿qué le agregaría al prompt? Depende, es que no se pide, no se le dice dime, no se le pide así porque generan horrores. Puede pedirle que genere una información verificada referente a las elecciones de tal fecha a tal fecha. Bien, eso es importante. Últimas lo vamos a eliminar. Última selección. Porque la inteligencia artificial busca en toda la web. Entonces, en los diarios dicen, estas son las últimas elecciones o las últimas elecciones fuera. Entonces, última aparece en muchos lados. Entonces, ser específicos con el año. Lo mismo cuando escribimos un artículo científico. Actualmente, decir actualmente eh, queda descontextualizado luego de unos años o luego de un tiempito. ¿Sí? Entonces, las últimas elecciones contextualicemos y también pidamos que busque en la fuente. ¿Cuál es la fuente principal para buscar datos de elecciones? El CNT, El CNE. Ajá, el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Entonces, busca en el Consejo Nacional Electoral cuáles fueron los resultados de alcaldes, ¿eran? De los alcaldes en los municipios, tal, o los municipios menores a 500 habitantes, o de hasta 500 habitantes en Ecuador. Es importante indicar el lugar del país. Y la fuente, indicar la fuente. Buscan el CNT
esto de Ecuador, ¿sí? Entonces ahí queda más completo. Yo es como si le tengo que explicar a un niño qué es lo que quiero. Tengo que darle todo el contexto. Fíjense, vamos a, voy a mostrar. Entonces así se elabora un buen prompt. Vamos a pedirle a la inteligencia artificial, ahí les comparto, que nos dé las estrategias. Pueden utilizar cualquiera, ¿sí? Todos tienen ya todos tienen ya su usuario en la inteligencia artificial. No sabía Es que se más, necesita. sí, porque vos podés entrenar a la inteligencia artificial. Entonces, si vos le vas dando distintos comandos, la inteligencia se va personalizando a lo que vos pedís. Entonces, es importante que se creen una cuenta en cualquiera de ellas, ¿sí? Dianita Para que, debe para que tener, tenga. porque automáticamente se genera ahí con su correo en Gemini. No, porque podés incluso sin cuenta, pero si tienen la cuenta, lo que ustedes van haciendo, cada entrada que hacen a la inteligencia, va guardando ese historial. Entonces es como si fueran entrenando a un robot, ¿no? Entonces, vamos. Buenas tardes. Necesito que me indiques cuáles son los elementos más importantes necesarios para elaborar un buen prompt. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos dice. Bueno, fíjense, lo primero es el rol. Soy docente universitario o asumo el rol de un experto en interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Ahí le indicamos el rol. En el caso que ustedes habían dicho, soy especialista en análisis de datos electorales. Después, el objetivo de la tarea. Explique claramente qué es lo que quieren pedir. Necesito los datos de la elección el mes de noviembre de 2026 de Ecuador en torno a de los alcaldes de todos los municipios del Ecuador. El contexto, ¿sí? Brinda información relevante sobre el entorno donde se aplicará la respuesta. Bueno, en este caso la necesito para obtener datos fiables para armar un artículo académico o hacer un análisis político. El objetivo, ¿no? Especifique las características de los destinatarios, ¿sí? ¿A quién va destinado? A mí como investigadora. La información base de los recursos. Indique los documentos, lecturas o materiales que deben utilizarse. Acá la fuente. Busca esta información únicamente en el CNT, que es el sitio oficial donde tienen que buscar. El formato de salida esperado, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si fuera que me dé un informe, bríndenme esta información en un informe con un registro formal académico. El nivel de profundidad determine qué tan detallada tiene que ser la respuesta. Discrimine por cada municipio cómo fueron los porcentajes entre los distintos partidos políticos que se presentaron en esas elecciones. Y las restricciones y condiciones. Indique qué debe evitar. Evitar buscar información por fuera del CNT, evitar utilizar un lenguaje vulgar, evitar analizar las ciudades de más de 500 habitantes. El estilo o tono, acá hace referencia al lenguaje que vamos a utilizar, y los criterios de calidad. Una vez que ustedes escriben el prompt, pueden pedirle a la inteligencia artificial, brinda sugerencias para mejorar el prompt. Entonces ahí ustedes van a poder utilizar incluso la inteligencia artificial con un prompt para mejorar su prompt. ¿Sí? Para la materia, ¿cómo la podemos utilizar? Nosotros podemos subir la lectura y decirle, necesito practicar en base a esta lectura
Ahí la voy a subir para que vean. Déjenme que suba la lectura. Como para que también se autoevalúen y aprovechen estas herramientas para poder ir trabajando y mejorando el proceso de autónomo de aprendizaje, porque en las carreras en línea la mayoría del aprendizaje es autónomo. Déjenme que busco la lectura. Bien, en base a esta, ¿cómo está? En base a la lectura que les proporciono, necesito que genere distintos formatos de autoevaluación para testear si he aprendido lo indicado en la lectura. Y ahí ustedes le pueden dar el formato. Vamos ahí a ver qué nos dice y después podemos ir perfeccionando el prompt. Lo importante es que ustedes tamicen mucho la información. Y esto es muy importante. Y es importante también porque nosotros teníamos que trabajar una habilidad blanda que es la ética. Entonces, nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial, sí, pero necesitamos utilizarla con ética. Yo no le puedo pedir que me genere la actividad, porque eso saltearía un paso importante que yo quiero en ustedes, que es que ustedes puedan utilizar el raciocinio, el pensamiento crítico. ¿Mm? Pero sí pueden utilizarlo para que les indique las fuentes. ¿Sí? Por ejemplo, necesito que me busques tantos artículos o tales artículos sobre este tema. O necesito que me que me brindes información sobre este tema y me incluyas los links de las fuentes confiables que utilizaste. ¿Sí? Bien, fíjense. Me dio la posibilidad de un test de opción múltiple. Entonces yo puedo ir testeando así, por ejemplo, a ver qué derecho reconoce el artículo 21. Y en base a la lectura, ¿no? Voy seleccionando y después digo, ah, sí, era verdad. La que yo seleccioné tenía razón. Y así sucesivamente. Ahora me piden, por ejemplo, ¿no? Autoevaluación mediante casos prácticos. Entonces me da un caso práctico y la respuesta. Entonces yo después verifico y con eso voy aprendiendo, pero aprendiendo con H, que es de tomar para sí ese conocimiento. Y ustedes están utilizando una herramienta para también su proceso de aprendizaje. Obviamente, todo esto lo tenemos que tamizar. ¿Por qué? Porque es una inteligencia artificial que toma información de cualquier fuente. En este caso, la fuente fue el texto que yo le proporcioné. Pero si no fuera esa fuente, tenemos que tamizar mucho. ¿M? Para ver si efectivamente esa es una información correcta. ¿Sí? Vivimos en un mundo con mucha información, entonces lo que tenemos que empezar a hacer es a tamizar. Bien, vamos con el juego. ¿Se entendió la inteligencia artificial? Si alguien no puede ingresar alguna, no puede crear una cuenta, por favor no duden en escribirme y les paso algún tutorial de cómo poder hacerlo. La idea es que ustedes lo apliquen. Bueno, vamos con un caso práctico. Ah, la otra cuestión que me quedó pendiente de indicarles, además del tamiz, nosotros tenemos otro problema con la información. ¿Se acuerdan que yo les pregunté al inicio cómo vinculamos la información em, con la cultura? Bueno, los comunicadores y las comunicadoras tienen una fuerte influencia en lo que es la comunicación, especialmente la formación de cultura. ¿Cuáles son los estereotipos que vemos en la tele hoy? Por ejemplo, las mujeres que quieren. Están bien presentadas, algo así, ¿no? Para presentar las Sí. noticias. Que estén ¿Qué flacas. mujeres están? Eso, la mujer, 90, 60, 90.
la mujer con botox, la mujer que no tiene arrugas, la mujer blanca es un estereotipo, ¿no? Y eso se reproduce. Por ejemplo, en Corea, las mujeres mueren por ser blancas y los medios de comunicación reproducen esa blancura. ¿Y por qué les digo esto? Porque los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Por eso les digo, el ejercicio de cualquier profesión requiere ética, porque Ecuador no es solamente blancos, no es solamente mestizos, montubios, afroecuatorianos, indígenas, mestizos, todos convivimos armónicamente. Pero sin embargo, ven presentadoras de otros colores, No, ven presentadoras con algunos kilos de más no, o con la carita rellenita como la mía o con un granito como el mío que me salió. No, No, ¿verdad? porque nos tratan de vender algo como perfección y así no ¿Se, es. ac- Ajá, ¿se acuerdan que habíamos hablado de estereotipos antes? Y que yo les había dicho que son preconceptos que nosotros generamos sobre los demás. Bueno, los medios de comunicación al transmitir, al comunicar, están generando estereotipos también. Están generando prejuicios a veces. Cuando le dice una persona de color negro le robó a otro. Pero cuando es blanca, no dicen una persona de color blanca le robó a otro. Entonces, ¿por qué hacen esa distinción? El lenguaje, chicos, es la herramienta más increíble y poderosa del mundo. Pero así como puede crear cosas buenas, también puede destruir. Podrían utilizarse los medios para difundir nuestra cultura, para generar armonía en nuestra cultura. Pero sin embargo, cuando muestran a las distintas culturas, ¿qué sucede? Generan tensión o muestran solo las manifestaciones, el vandalismo. ¿Tenemos un programa cultural que muestre todos los sitios arqueológicos del Ecuador? Los patrimonios declarados de la humanidad y de la UNESCO, por la UNESCO. ¿Conocen los patrimonios culturales de la humanidad que tiene el Ecuador? La verdad, no, abogada, no todos. Incluso tampoco en los medios de comunicación hay ese tipo de información. Exactamente. Entonces, por eso les digo, tenemos que analizar críticamente los medios de comunicación y pretender más información sobre esas cuestiones, más información sobre la interculturalidad o las celebraciones de las distintas cosmovisiones. Por ejemplo, yo veo un montón de fiestas religiosas, la Virgen del Huayco, la Virgen del Cisne, la Virgen de no sé qué, de no sé qué, todas las religiosas, pero nunca veo, se celebró el Inti Raymi, se celebró el Pauca Raymi, se celebró, eh, no sé, la tradición afroecuatoriana. ¿Qué tradiciones tiene? Desconozco, tiene Ecuador. Estas se No sé. publican solamente en la zona local, pero sí lo hacen, pero solamente aquí. Pero sin embargo, en el noticiero estelar no lo No, hacen. no lo hacen. Ahí no. Pero el carnaval para todo el mundo ya llegan todas las noticias y es furor. El carnaval de Guaranda sí. Ese Bueno, siempre sale. el de Guaranda, el de Ambato, los más tradicionales, ¿no? Pero entonces estamos analizando cómo hay una selección, hay un recorte en las noticias. Bien, esto lo dejo para que pensemos y reflexionemos y veamos cómo los medios de comunicación reproducen cierto tipo de noticias, pero excluyen, no aleatoriamente, adrede otras. Y es importante tomar conciencia sobre el género, sobre nuestra cultura, sobre los distintos pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador. Eso a fin de generar más conciencia, más armonía entre la sociedad y menos segregación social o racial, diría Giddens. Ahora sería étnica, ¿no? Bien, vamos con el juego que les preparé. Es una competencia. Nosotros
bueno, la competencia se llama Guardianes de la Diversidad Misión Ecuador 2035. Nos vamos a poner futuristas, emprender por la identidad. ¿Mm? Em, Bien, ¿cuál es el desafío de ustedes como emprendedores y emprendedoras del futuro? Em, Vamos a ver que Ecuador ha logrado grandes avances tecnológicos y económicos. Sin embargo, una crisis inesperada avanza en el desarrollo del país. Entonces, ustedes como las nuevas generaciones están perdiendo el interés por las tradiciones culturales, los conocimientos ancestrales, las identidades locales, y al mismo tiempo las redes sociales, que son las que ustedes utilizan, están saturadas, saturadas de información falsa, y esto genera lo que decía recién, ¿no? División, prejuicios, desinformación. Esta situación ha provocado que numerosos emprendimientos comunitarios desaparezcan porque las personas ya no valoran los productos, ni los saberes, ni las expresiones culturales de sus territorios. Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO y la Red Latinoamericana para la Innovación Social, han creado una convocatoria internacional que se llama Laboratorios de Innovación Ecuador 2035. ¿Mm? El objetivo de este laboratorio es encontrar jóvenes capaces de diseñar soluciones innovadoras para fortalecer la diversidad cultural del Ecuador y combatir también las news o la desinformación. Entonces, después de un riguroso proceso de selección, únicamente ustedes, 1, 2, 3, 8, 7 son de la carrera de Emprendimiento e Innovación Social, han sido elegidos para integrar esta misión. ¿Están listos y listas? Bueno, sin embargo, hay un problema. Hay una organización que se llama la Niebla Digital y ha comenzado a expandirse por todo el país. Su objetivo es eliminar 4 elementos esenciales del desarrollo social de Ecuador: la diversidad cultural, la identidad nacional, el pensamiento crítico y la innovación social. Esta niebla digital se difunde todo tipo de noticias falsas, fomenta la discriminación cultural y hace que las personas olviden el valor de los deberes ancestrales y las comunidades locales. Por eso es que ustedes han sido convocados para convertirse en agentes de innovación social en Ecuador para combatir esa niebla de desinformación y noticias falsas. ¿En qué va a consistir la misión de ustedes? En recuperar esos 4 fragmentos de la sociedad, resolviendo distintos desafíos relacionados con los temas del día de hoy: diversidad cultural, derechos culturales, patrimonio cultural, medios de comunicación, redes sociales, fake news, innovación social y emprendimiento con identidad cultural. Cada desafío superado les va a permitir recuperar un fragmento. Bien, para eso nos vamos a dividir en 2 equipos. El equipo Impacto, que va a estar conformado por Elizabeth, Eddie, Tyrone y Hermín. ¿Mm? El equipo Impacto. Y el equipo Causai. El equipo Impacto representa la innovación y el emprendimiento. Y el equipo Causai va a estar conformado por Diana, Glenda y Amparito, que van a representar la diversidad cultural y el buen vivir. Un segundito, ya voy. Aguárdame un segundito que me llama el rector. Ya vengo. Buenas tardes, compañero. Disculpe, tenemos que descargar alguna aplicación para ¿qué tenemos que hacer en específico? Porque no pude estar en la primera parte. Tenemos que esperar a la indicación de la docente. Ok, porque igual a las 5 tenemos clases. Y Listo.
Bueno, ahora sí, entonces vamos con el objetivo. El objetivo de este juego es analizar la diversidad cultural del Ecuador y el papel que tienen los medios de comunicación para proponer soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo social del país. Incluso que promuevan, por ejemplo, el turismo étnico, ¿no? O conocer las diversas culturas del Ecuador. Entonces, el juego tiene 3 desafíos, ¿sí? Cada desafío tiene 4 partes o 4 preguntas, ¿sí? Quien llegue al puntaje más alto es la persona o el grupo, en realidad, que va a ganar. ¿Mm? ¿Estamos listos? ¿Qué es lo que ganan? ¿Saben? Bueno, ganan 2 cosas ¿Un punto al importantes. A ver, parcial es acaso? ¿cómo? ¿Un punto al parcial es acaso? No, bueno, por ahí vamos. Un punto en la Exoneración. actividad de la semana, un punto en la actividad de la semana y una insignia digital. Un reconocido que se publica, ¿no?, en la plataforma de BEA como el equipo ganador. ¿Estamos? Bueno, A ver, pero esto es entonces, un jueguito como, ¿vamos a abrir una aplicación o solo usted nos va a explicar? no, yo les voy a leer y ustedes van a responder en equipo. Bueno, hay varias partes, ¿no? Vamos con el primero que es eh, el primer desafío, que es desactivar esa nube de desinformación, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Cada pregunta vale 2 puntos. El que primero responda es el que se lleva esos 2 puntos. Entonces, cada equipo va a tener sus micrófonos para poder abrirlos y indicar su respuesta de forma oral. ¿Estamos? Bueno, Pero vamos cualquier entonces. persona del grupo Sí, o sea, cualquier persona del cualquier grupo persona puede del responder. grupo. Sí. Ok. Eh, y a su vez, cada respuesta correcta recupera uno de los 4 fragmentos sociales que nosotros habíamos dicho. La primera pregunta es ¿verdadero o falso? Vamos con el enunciado de la pregunta y ustedes tienen que colocar ¿verdadero o falso? ¿Sí? Ecuador, ¿es un país monocultural? Falso. 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 Bien, ahí Elizabeth la escuché primero. Elizabeth es del grupo. Con Eddie. ¿Cómo se llamaba Ah, nuestro grupo? ah, Bueno, porque el era, primero era el grupo, el equipo Impacto. Grupo 1, equipo Impacto. El equipo Impacto tiene 1 punto. Vamos a hacerlo así. Y equipo Causai. Bien. Vamos con la pregunta. Sí, efectivamente, voy con la retroalimentación, ¿no? Ecuador es un país pluricultural, plurinacional y multiétnico. ¿Sí? La diversidad cultural es uno de los pilares y fortalezas que tiene el Ecuador para lo que es el desarrollo económico y social también. Recordemos que hay muchas culturas de pueblos originarios que todavía tienen esos conocimientos ancestrales de manejo de la tierra, de manejo del cultivo y demás. Y eso es muy importante. Bien, vamos con la pregunta número 2, es verdadero o falso nuevamente a esta frase. Las personas tienen derecho a mantener su identidad cultural. Verdadero. Verdadero, Verdadero. Y Glenda, verdadero. Glenda fue la primera. Glenda, estás en el equipo 2 de Causai, ¿no? Sí, de Kansai, Bueno, correcto. vamos con empate, 1-1, ¿eh? Bien, quedan 2 para despuntar pero deben apagar sus esta primera ronda. micrófonos y luego los prenden, ahí ya no hay equidad, los dejan Ah, prendidos. bueno, o si quieren dejar todo prendido, no hay problema, ahí estamos todos equitativos. Bien, vamos con la pregunta número 3, ¿verdadero o falso? ¿Las fake news aparecerán únicamente con redes sociales? Falso. 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 Ahí lo escuché Falso, a falso. Edwin. Edwin es del grupo Impacto. Bien. Bien, efectivamente incorrecto porque existen mucho antes del inicio de las redes sociales
Sin embargo, lo que sí podemos identificar es que las plataformas digitales han acelerado su difusión y alcance. Eso sí. Bien, con eso terminamos el primer desafío, vamos al segundo desafío. El segundo desafío consiste en innova para transformar. Cada equipo, de cada uno de los dos equipos, deberá resolver un reto utilizando el pensamiento emprendedor. Vamos con el caso. Vale. ¿Sí? Les voy a dejar los voy a separar en salas ahora, les voy a copiar acá el equipo impacto, qué caso tiene y qué pregunta tiene que resolver. Y por otro lado, el equipo Causai tiene otra pregunta, ¿sí? Vamos a dividirnos en salas, yo ahora los voy a pasar a cada uno en una sala para que debatan unos 3 minutitos estos casos y busquen la respuesta. Bien, entonces creo 2 salas, asignar manualmente, que cada uno elija su sala, voy a crear. Entonces la primera sala es el equipo impacto y la segunda sala, equipo Causai. Abro la sala para que ingresen, discutan esas preguntas que les dejé, que les acabo de dejar en el chat, y nos vemos en 3 minutitos. Si alguien no sabe cómo ingresar a la sala, me avisa y los paso. Yo no sé cómo ingresar a la sala ¿En cuál estás, Glenda? en la causa. Bien, sala 2. Ahí estamos, ya está. ¿Alguien más que la ayude? ¿Me ayudan? Elizabeth, vos estabas en el 1 y tal paso. Sí, en alguna, por favor. Bien. Diana, estabas en el Causai. Y Amparito, ¿en cuál estabas? Recordame. Causai dice. Causai, ya le pasó. Elina, dime. Buenas tardes, abogada Julieta Rueda. Soy Jenny López y recién entro porque, bueno, Bien, la incluyo al equipo Causai, ¿le parece? ok, gracias. Para que discutan las preguntas que le dejé en el chat. Bien, ahí ya la incluí en la sala.
Ya tenemos nosotras, abogada, nosotros. No le escuchamos nada, así es que algo está diciendo. Esperemos 30 segundos que terminen de incorporarse los que faltan. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos una clase a las 5 de la tarde. Ah, ya, ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con las presentaciones y en todo caso, el próximo encuentro seguimos con este reto o terminamos los puntos ahí con esta pregunta, ¿sí? Y quien gana, ya les dejo Pero nosotros ya lo la semana. tenemos, lo podríamos exponer, mi compañero, Por digamos, eso, una sí, resolución. los escucho entonces. Ya. Bueno, Ustedes eran el equipo Causai. Impacto. Impacto. Entonces, vamos con el equipo Causai. Perdón, Impacto. Ya, mi compañero Eri va a exponer a la resolución que hemos llegado de forma grupal. Bien, ustedes tenían la pregunta, ¿qué emprendimiento social innovador propondrían para fortalecer esta actividad? de hecho, sí. Nuestra propuesta como grupo sería diseñar ponchos que den un lado, mantengan el tejido, el color significativo al 100% tradicional de pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, queríamos nosotros dar una campaña agresiva de marketing digital en donde se buscaría enseñar a los jóvenes de otras ciudades, invitándoles a que vengan a ver el proceso de elaboración. Así no solo incentivamos el turismo, sino que también hacemos que los jóvenes que lleguen a ver el emprendimiento salgan con una experiencia bonita, agradable y puedan ir con ese conocimiento para tratar de ponerlo en práctica en sus propias ciudades. Adicional a esto, nuestro emprendimiento buscaría fortalecerse en cuestiones de marketing digital, ya que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen esa carencia, no potencializan sus negocios por la falta de marketing digital. Entonces buscaríamos los mecanismos necesarios para poder explotar este tipo de herramientas digitales como Facebook, una agresión total en TikTok para llamar mayor audiencia y que se vuelva no solo turístico, sino que nuestros productos salgan a la venta. Bien, perfecto. Entonces, muy bien identificando el problema. La solución es innovadora, efectivamente. Está relacionada con la propuesta de diversidad cultural, que era lo que teníamos que fortalecer. Es viable, ¿sí? Porque no tiene un costo demasiado excesivo. Y muy bien la claridad en la exposición. Tienen un total de 10 puntos, ¿sí? Bien, vamos con el equipo Gracias. 2, Causai. A ver, me perdí, no puedo entrar. No puedo ingresar. ¿A dónde? No sé. No sé, Estás déjame acá en ver. la Bueno, sala general. ¿sí me escuchan? Sí, Sí, se escucha. sí, ya, de acuerdo, abogada. Bueno, dentro de mi proyecto, nosotros vimos más o menos la red de alfabetización mediática y digital que antes existía. Por ejemplo, Ujú. era una propuesta de valor que existía más o menos en el gobierno de Rafael Correa. Antes Sí, los colegios realizaban, se puede decir, como una, para que se puedan incorporar, más o menos, ellos realizaban esta actividad. Y esta alfabetización realizaban a las personas de la tercera edad. Ellos se educaban de esta manera, ¿no? Ellos se encargaban de darles a conocer todo, las materias como de lenguaje, de cívica. Entonces los educaban prácticamente a las personas de la tercera edad. Hoy en día ya no existe esto, ya se ha perdido, ya no tenemos esos centros, o también el colegio ya no practica eso. Eso pienso yo, empoderar a comunidades locales, especialmente a sectores vulnerables con personas mayores, para identificar y verificar o cuestionar la veracidad de la información que consumen muchas veces en redes sociales o medios digitales, fomentando sí. una ciudadanía crítica y responsable.
Bien, perfecto. Especialmente las personas mayores que a veces no distinguen esto, no saben qué son las redes sociales o no entienden a cabalidad qué es lo que hay dentro de las redes sociales. Exactamente. Excelente, Diana. Bueno, y todo el equipo, ¿no? Kausai también tiene 10 puntos porque también cumplieron cada uno de los requisitos. Bueno, Gracias. ahora, ¿cuál es el resultado? Vamos al medallero. Eh, el equipo número 1, que es el equipo Impacto, ha tenido 2 puntos en la primera ronda y 10 puntos. En total ha tenido 12 puntos. Entonces, y por otro lado, el equipo Causai tuvo 1 punto en la primera ronda y 10 puntos, haciendo un total de 11 puntos. ¿Sí? En el medallero quedarían entonces los innovadores sociales del Ecuador, que es el equipo Impacto, con 12 puntos en primer lugar, y los emprendedores del Buen Vivir, que es el equipo 2, con 10 puntos, 11 puntos total. ¿Sí? Medalla de plata. Bueno, después les voy a hacer llegar las credenciales. Por favor, mándenme por mensajito los nombres de los equipos que yo les mencioné hoy, que estuvieron presentes acá, para hacerle las credenciales y hacerle los reconocimientos. El equipo que ganó, que es el equipo Impacto, va a tener 1 punto extra en las actividades, ¿sí? En las ¿Por actividades WhatsApp de le esta semana. enviamos en el grupo? Sí, me envían por el grupo el mensajito del quiénes son los integrantes, nombres y apellidos completos del grupo Impacto y del equipo Causai, también para hacerles las medallas y en los reconocimientos. ¿Sí? Ya le enviamos. Ya. Listo, chicos, los dejo, así pueden tener la clase tranquilos y tranquilas. Gracias, Muchas abogada, gracias que por tengan excelente conectarse el tarde. día de hoy. Mil disculpas que Gracias, ayer abogada. no se me explotaba la Gracias, cabeza. abogado. Les mando un abrazo grande y nos vemos en 15 días. Gracias.